Muchas gracias, Patricio. Gracias a Ufrovisión por la invitación. Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo, Federico, de generar un informe de estas características? Este informe es sobre percepciones de violencia Wow, tenemos que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2015 y que hoy día se amplía a las regiones del Biobío, de los ríos y de los lagos. Y que también amplía no solo la cobertura territorial, sino que también la cobertura de actores que fueron entrevistados con motivo de este estudio que fue aprobado por el Consejo del INDH. El enfoque entonces está dado por cuáles son las consecuencias del conflicto en un área que no muchas veces es abordado desde una perspectiva de derechos humanos, es decir, la responsabilidad del Estado por la actuación de agentes no estatales en materia de derechos humanos. Ahora, hay un cambio, no sé si cambio necesariamente, pero al menos una mirada distinta en relación al concepto inicial de derechos humanos cuando hablamos de violación de derechos humanos por parte de agentes no estatales, Federico. No hay un cambio. Y espero que la ciudadanía y quienes nos escuchan y ven entiendan que no hay un capricho en esta definición, es un concepto jurídico normativo. Efectivamente, la responsabilidad internacional es comprometida por el Estado de manera directa a través de sus acciones. Por omisión, es decir, por dejar hacer, efectivamente el Estado puede comprometer esta responsabilidad. Pero como concepto jurídico normativo, los derechos humanos entrañan en lo que es hoy día el desarrollo del concepto, el desarrollo conceptual, este límite de que estamos hablando de acciones o omisiones del Estado. Ahora, ¿qué duda cabe? Que cuando actores no estatales ejercen situaciones de violencia que dañan los derechos de los cuales nosotros y nosotras somos titulares, el Estado por omisión puede efectivamente comprometer esa responsabilidad. No sé si soy claro en la distinción. No había un cambio en la doctrina ni una innovación por parte del Instituto en esta materia. De hecho, reitero, este informe del año 2023 es la continuación más ampliada, con mayor cobertura, yo diría con mayor profundidad, respecto de un estudio ya realizado por el INDH el año 2015, que advertía de situaciones graves de violencia en la región de la Araucanía y que hoy día se amplían, como digo, al Biobío, los ríos y los lagos. ¿Y el hecho de ampliarlas plantea diferencias respecto al primer informe? Bueno, la cobertura territorial es distinta. Evidentemente, la incorporación de la provincia de Arauco, particularmente en relación al Biobío, da cuenta de una situación de violaciones graves a la infraestructura pública, privada, a los derechos individuales y colectivos que le asisten no solo a personas pertenecientes al pueblo mapuche, sino que también a pequeños productores, a comunidades educativas, a comunidades religiosas, con motivo de la ocurrencia de hechos tan repudiables como la quema o incendio de iglesias, centros de culto o escuelas, que es lo que está reportado hoy día en este informe del 2023. Esto, cuando uno lee el informe, tengo abierta la página del INDH, Federico, plantea que las personas ya no salen porque temen por su seguridad y en algunas partes en sectores rurales los furgones escolares no van a recoger a los niños por la inseguridad de los caminos. La quema de iglesias es objeto de profunda preocupación, según consigna el informe, especialmente ya que afecta a templos cristianos, evangélicos. También se denuncia que drones vigilan las ceremonias mapuche. Parte, digamos, de lo que dice el informe. Sin embargo, el informe no habla, no lo plantea derechamente, no plantea el concepto de terrorismo. Bueno, describe las situaciones de violencias graves que afectan y de las cuales son escenario las regiones del centro-sur de nuestro país, en particular la Araucanía y la provincia de Arauco. Recoge las percepciones de quienes habitan estos territorios, una de las cuales es la que usted ahí en ese señala. Y la síntesis un poco es lo que usted plantea, Patricio. Hay una cierta sensación de orfandad por parte de la ciudadanía respecto del Estado, respecto de la acción preventiva del Estado, respecto de la acción preventiva del Estado, respecto de la acción reparatoria del Estado. Y esto no es un fenómeno
y yo por eso me quedo además con las recomendaciones que formula este informe, esto no es un fenómeno nuevo. Lamentablemente se arrastra por décadas, si no más, y que tiene que atender no solo a los efectos, porque las violencias son eso, son efectos de situaciones que están subyaciendo, que subyacen a estos fenómenos violentos, que por cierto deben ser combatidos por el Estado y en los cuales lamentablemente constatamos que ha habido un fracaso por parte del Estado. Sin embargo, y en esto estamos en línea con las Naciones Unidas que han recomendado lo mismo, creemos que estamos a tiempo de atender esas causas que subyacen, y por eso la recomendación final de este informe es esa, y que la hacen suya los policías y miembros del Ministerio Público entrevistados con motivo de este informe, que hay que atender no solo los efectos de los fenómenos que estamos viviendo en la región, que dudo acá que son extraordinariamente graves, sino que además las causas que están a la base de aquellos fenómenos de violencia. A la luz del informe, Federico, ¿ha fracasado el Estado con las diversas medidas que ha ido tomando, dado lo que usted planteaba, que esto es un conflicto, digamos, que se ha arrastrado por décadas? ¿Ha fracasado entonces el Estado con las medidas que ha ido tomando a lo largo del tiempo? Por lo menos la percepción de los actores entrevistados hablan de aquello, de que hay una sensación de orfandad, como señalaba anteriormente, que hay una sensación de que el Estado, usted los planteaba, sectores en los cuales el Estado efectivamente no se excusa en ingresar, en mantener en silencio algunos espacios. Y de esa realidad, lamentablemente, nosotros somos testigos, y es un hecho público y notorio de que aquello acontece. La pregunta es, ¿tenemos como ciudadanía, como país, a mi juicio, constatado ese hecho y ese fenómeno grave? ¿Tenemos como país, como ciudadanía, como sociedad, una caracterización o un diagnóstico compartido respecto a qué es lo que está sucediendo en la región? Yo creo que no. Y creo que parte de los fracasos que tenemos como Estado, independientemente de los gobiernos, que no hemos sido capaces de precisamente formular un diagnóstico adecuado respecto a la situación de violencia que se vive en la región. Yo lamento que ese consenso no es una uniformidad ni una unanimidad respecto a los antecedentes que subyacen a la situación del conflicto, pero es entender que la respuesta punitiva no es la que ha dado resultados, y necesitamos explorar también otros tipos de respuestas. Y en eso el Instituto hace un llamado permanente desde su año de creación en 2010 a encarar la relación del conflicto con diálogos. Estaba revisando una tabla que dice relación con las tasas anuales de denuncia de delitos de incendio por cada 100.000 habitantes según región y provincia. Lo que uno constata de la tabla, más que leerla completa, es que en muchos casos se ve un aumento desde el 2015 al 2022, y ese aumento pudiera estar dado, o pudiera suponer uno, digamos, por la ampliación en la cobertura territorial que usted planteaba al inicio. Sin embargo, cuando hace la bajada a los sectores cubiertos por el estudio, región del Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos, se da cuenta que de manera particular, en muchos de ellos, efectivamente aumentó. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ver con el efecto de la cobertura territorial. Por lo tanto, ¿qué consecuencias pudiera tener esto en la población, Federico, si no se apunta efectivamente a las causas y no se trata de la manera correcta? De acuerdo a lo que conversábamos antes, no ha sido hasta ahora la manera correcta de tratarlo. Hay una percepción también de inseguridad que permea a la población que habita estos territorios. Una percepción de orfandad, como he señalado, respecto de la presencia del Estado en algunos territorios, que es expresada con elocuencia en el informe que se ha dado a conocer en términos de las percepciones que nosotros recabamos. Nosotros nos reunimos y el informe da cuenta no solo con autoridades, de gobierno, del poder legislativo, de las policías, sino que también con víctimas de estos hechos. Y todas nos reiteran, todas y todos nos reiteran de esta situación de ausencia de Estado. Y eso preocupa.
porque de pasar a ser una percepción, es decir, una sensación, a ser un hecho, quiere decir que el Estado de Derecho deja de existir y la solución de los conflictos sociales va a depender de la regla de quien tenga más fuerza o de quien imponga justicia por mano propia. Y eso es el aumento de la violencia y la desescalada de la situación. Yo creo que estamos a tiempo y creo que todos los que han logrado comentar bien la situación en la región están conscientes de que estamos aún frente a una situación que es posible de abordar en la medida en que se instale un enfoque efectivamente multidimensional de las causas que explican la relación que estamos viviendo en la Araucanía, que es única por lo demás. No estamos hablando solamente del delito de incendio, quema de iglesias, quema de locales educacionales, robo de madera. Es decir, esos hechos de violencia no ocurren en otra parte del país, ocurren acá. ¿Cuánto influyen las brechas en esto? Las brechas económicas, las brechas sociales, las brechas culturales, Federico, para llegar, digamos, a un escenario de estas características, ¿no? Bueno, influyen. También creo que de alguna manera documentado en este informe. Somos también la región, particularmente la Araucanía y las provincias de Arauco y Mayeco, las más despreciadas también en los indicadores sociodemográficos. Algo tiene que ver con esta violencia estructural de la que padece la región, pero básicamente todos los indicadores sociodemográficos en términos de no solo ingresos, sino que educación, trabajo, salud, seguridad social, previsión, etcétera, indica que los habitantes de la región de la Araucanía, y particularmente los habitantes pertenecientes al pueblo mapuche, están en una región más desmedrada que el resto de la población nacional. Y esas circunstancias, por cierto, que son también fomento esa carencia, esa falta de oportunidades. No lo digo yo, o sea, todos los estudios relacionados con los fenómenos de la violencia y la delincuencia entienden que hay causas que están, reitero, a la base de esas, entre ellas factores sociodemográficos o socioeconómicos, que también deben ser atendidos adecuadamente para una estrategia eficaz de combate y lucha contra la delincuencia. Sí, es que yo de verdad que estoy impactado con el informe, Federico. Siento que se ha perdido tanto tiempo valioso en todas estas décadas que finalmente las acciones que el Estado ha ido emprendiendo no han dado resultados, ya lo conversábamos. Probablemente la persecución penal sea necesaria, sí, sea necesaria, ¿no? La generación de recursos y el entregar recursos económicos para poder subsanar de alguna manera el impacto que estas acciones han tenido en la comunidad, particularmente el impacto económico, también se hacen necesarias. Pero falta mucho más todavía a la luz de estos antecedentes, y lo que uno siente como ciudadano a pie es que de pronto tampoco hay consenso en las autoridades sobre qué hacer efectivamente en la macrozona sur. En la ciudadanía, diría yo, Patricio. No solo en las autoridades no existe un común denominador respecto al fenómeno que estamos enfrentando, sino que entre nosotros como ciudadanos y ciudadanas tampoco existe una claridad respecto de cuáles son las circunstancias que rodean los hechos lamentables que vivimos y padecemos. Federico Aguirre, jefe regional del INDH. Podríamos seguir conversando, Federico, toda la tarde. Se nos pasó el tiempo volando. Agradezco sentidamente esta conversación y vamos a quedar atentos a ver cuánto puede influir efectivamente un informe de estas características en los tomadores de decisiones, Federico. Muchas gracias, Patricio. Muy amable. Buenas tardes.